partir de la última unidad que nosotros vemos y damos a llamar propedéutica a la psiquiatría. Entonces, pueden esto ser florido en el hecho de que puedan escuchar con un poco más de profundidad respecto a ese espacio, ¿no? Y estar a las órdenes de ustedes. Esto es un espacio para que sean proactivos, es decir, nosotros escucharlos a ustedes para consultar dudas y de esa manera nosotros poder orientarnos en qué situaciones de dudas se encuentran. ¿Sí? No sé si Nancy querés agregar algo más. Y la doctora Guini debe estar. Les había dicho eso, que la idea era que ellos pudieran aprovechar el espacio, dado que ya son prácticamente inminentes los exámenes, primero Salud Mental 2, la semana que viene tenemos Salud Mental 1, y bueno, estábamos esperando que ingreses, así ya empezábamos No, con y que la por clase. otro lado, siendo que la primera instancia para rendir de muchos es el 20, tener 3 días más, básicamente, para poder preparar y no estar encima de un día para el otro con las dudas. Y también esta cuestión de utilizar que también somos parte de lo que es el Departamento de Neurociencias y que básicamente como parte del Departamento de Neurociencias hacerle llegar que esto es comprobado científicamente y se lo hemos dicho durante la cursada. Eh, yo creo que todos lo han retenido, el hecho de que la síntesis de proteína para la memoria se realiza durante las horas de sueño. Si ustedes no duermen antes del examen y mientras que van estudiando no duermen y hacen esas tertulias de quedarse despiertos, la síntesis de proteína para la fijación de la memoria es durante las horas de sueño. Así que el día anterior, los días anteriores a rendir el examen, tienen que estudiar y dormir correctamente. Eso debería ser todos los días que uno estudia. Pero básicamente les repito, esto no es una expresión de deseo, sino que las neurociencias nos lo trae acarreado. Y por otro lado, recuerden que el flujo del líquido cefalorraquídeo durante las horas del sueño cambia la direccionalidad. ¿Y por qué cambia la direccionalidad? Porque justamente durante los momentos de vigilia en donde hay metabolismo cerebral, que también lo hay durante las horas de no vigilia, es decir, las horas de sueño, y que los antiguos pensaban que el dormir era como un querer ver cómo era la muerte, en el sentido, hasta se le decía en francés, le petit mort, la pequeña muerte, porque se podía retrotraer. Y de hecho hay gente que dice, ¿para qué dormir si tengo toda la muerte para dormir? Pues bien, es un error que las neurociencias también lo mostró. Durante las horas de sueño el cerebro se encuentra quizás más activo que durante las horas de vigilia. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo que tiene una bidireccionalidad, pero que durante sueño vigilia cambia. ¿Por qué cambia? Porque justamente se libera de esa manera de los detritos, es decir, los metabolitos que quedaron residuales de la función durante las horas de vigilia. ¿Ok? Así que por favor, estudien, tranquilos, repasemos y recuerden que tienen que dormir para poder rendir, no esta materia, todas. ¿Ok? Los escuchamos. A manera de justamente de tener una noción del el estadio en el cual están, cuando pidan la palabra, preséntense y digan si están en salud mental 1, en salud mental 2 o en la PFO. Cuéntenos dudas.
Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, soy de Salud Mental 2. Muy bien. Estaba estudiando la parte de los delirios y no me quedó muy claro la diferencia entre lo que iba a ser el paranoico y el paranoide. O sea, tengo que Perfecto, diferenciar esos dos. perfecto. El delirio lo podemos definir, a ver, nuevamente, vamos a cómo tenemos que pensar. Usted está hablando de la diferencia entre el delirio paranoide y delirio paranoico. Pero, ¿cómo básicamente tendríamos que hacer justamente? Delirio paranoico, paranoide, debemos definir delirios. El delirio es una construcción mental que carece de lógica y hace que la realidad del paciente se sostenga dentro de ese delirio, de esa realidad delirante, es decir, esa realidad que no se conlleva con el contacto con lo que es el mundo externo y la veracidad de la vida del paciente y la realidad del paciente. Por eso los delirios se dan dentro de lo que son las psicosis, que son justamente psicosis, la definimos como pérdida del contacto con la realidad. Ahora, también vamos a aprovechar a hablar la diferencia entre delirio y delirium. Fíjese cómo se va abriendo, fíjense todos, cómo se va abriendo y ramificando la cuestión. Porque acá la pregunta es entre delirio paranoico y paranoide. Pero fíjense que tenemos que pensar, primero, la definición que ya la dijimos de un delirio, y que va a hacer que el individuo, todas sus acciones estén relacionadas con ese delirio, ¿sí? Con esa irrealidad que él vive. Entonces vuelvo a esta cuestión de la diferencia entre delirium y delirio. El delirium, al igual que el delirio, es una construcción mental que carece de lógica, una pérdida del contacto con la realidad, pérdida del contacto con el mundo exterior. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Uno es de origen médico, el delirium, y otro es de origen psiquiátrico, endógeno. Que endógeno en psiquiatría lo definimos como algo que es etiológicamente desconocido. Si nosotros sabemos que hay, por ejemplo, una malformación o un daño en el cerebro y que eso provoca un delirio, justamente ese delirio va a ser exógeno. ¿Por qué se habla de exógeno? Porque puede ser, es por una causa ajena al cerebro. Es decir, vuelvo a repetir, cuando es endógeno en psiquiatría, es propio del cerebro. Sería de etiopatogenia desconocida. ¿Sí? Se lo atribuye al cerebro. Si yo tengo una causa tóxica, justamente tengo que pensar en la cuestión de que es exógeno, como es un delirium. ¿Cuándo un paciente se va a presentar como con un delirium? Con la cuestión de, perdónenme, pero estoy con una urgencia y ya los vuelvo. Sigo yo, Ale. ¿Qué tal? No, Buenas tardes. un segundo nada más. Un segundo. El delirium, por ejemplo, se ve muy asociado a lo que es la tercera edad, los adultos mayores. Entonces el delirium es de causa médica. Puede ser de causa tóxica, puede ser un delirio por cuestiones febriles, un delirio que se da por una infección, una mínima infección urinaria. En adultos mayores, una infección urinaria puede provocarme un desequilibrio hidroelectrolítico y provocarme una situación delirante en un paciente, ¿sí? El delirium causado por drogas, lícitas o ilícitas, utilizadas en forma coherente, o sea, en forma prescripta o no prescripta. Delirium por tóxicos,
Por supuesto, siempre el delirium va a ser exógeno. ¿Y qué es lo que debo tratar? ¿Lo debo tratar con psicofármacos? Pues no, el tratamiento es ver la causa de base y si yo observo la causa de base médica, la tengo que revertir para que de esa manera desaparezca el delirium. ¿Quita esto? ¿Qué? Perdón, Ale, es lo que el doctor está explicando, es lo que yo les di como síndrome confusional, que Síndrome, también se llama delirium, ¿está? Para síndrome que no- confusional. Es síndrome confusional agudo. Síndrome confusional agudo, sinónimo de delirium. Ahora, Entonces, la pregunta que yo escuché, no sé si lo escuchaste ahí igual, voy yo porque es quiero, entre el paranoico y el sí, paranoide. pero necesitamos hablar de parafrénico también. Está bien. Pero son cosas Entonces, distintas, ¿eh? Síndrome no, confusional agudo, delirium orgánico. por Ahora eso va yo, el doctor con las psicosis endógenas, que son los delirios crónicos, que está el paranoico, paranoide y parafrénico. Y ahora el doctor les va a explicar la diferencia. exacto. Entonces, el delirium o síndrome confusional agudo está por fuera, si bien la productividad en el paciente cuando nosotros lo tenemos enfrente puede parecer un delirio, pero como es de causa médica, de causa, como hablábamos, tóxica, de causa febril, de causa infecciosa, de diferentes causas que se pueden revertir, una tormenta tiroidea puede provocarme un delirium, entonces, tengo que tratar la patología de base para que de esa manera el paciente vuelva a la realidad. No quita que, además del tratamiento de base, yo tenga que agregar algún tipo de psicofármaco, como un antipsicótico, pero si yo en un delirium utilizo antipsicóticos como tratamiento, se comprende que el síndrome confusional o delirium, que es sinónimo, no va a desaparecer porque va a seguir el paciente con la patología que lo hizo llegar a ese lugar. Ahora, yendo a la situación de la pregunta sobre la diferencia entre delirio paranoide, paranoico y que vamos a agregar el parafrénico, tenemos que pensar en la psicosis. La psicosis, como yo recién les planteé, es la pérdida del contacto con la realidad. Punto. Pérdida del contacto con la realidad. Lo que se puede agregar a eso es que existe la pérdida de los valores preventivos en un paciente psicótico, yéndonos a salud mental 1 a las esferas de la personalidad. ¿Por qué? Porque la pérdida del valor preventivo es lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entonces es una pérdida del contacto con la realidad que, sumado a eso, tengo una pérdida de los valores preventivos, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Por eso también nos lleva a la situación de que si corre peligro para sí y o para terceros el individuo y que es causa de internación. Entonces, dentro de la psicosis, ahora sí, nos vamos a ir al gran grupo de la psicosis que son las esquizofrenias. Y en las esquizofrenias, el delirio que la compañera recién mencionó, dentro de las esquizofrenias, es el paranoide. En la psicosis esquizofrénica paranoide. ¿Cómo se manifiesta un delirio paranoide? El delirio paranoide es poco creíble, poco sistematizado, muta, carece de razonamiento. Por ejemplo, es un delirio fantástico que no se puede llegar a relacionar con la realidad. Aquel delirio que por primera vez escuché, que fue como si hoy lo trajéramos al día de hoy, digamos, con un personaje conocido de hoy, tengo a Milei en mi útero. ¿Usted tiene a Milei en su útero? Sí. ¿Y qué hace en su útero? Vive. ¿Y qué come? La sangre de mi menstruación. Al rato yo puedo decir, ¿usted conoce a la licenciada Sachs y la profesora Guini?
Sí, las conozco. ¿Y dónde viven? Con mi ley, en mi útero. Entonces se nutre de cosas, elementos, tanto cosas como personas o lo que fuera, para justamente plantear la cuestión de este delirio es como tirarle nafta al fuego. ¿Y usted conoce a Trump? Sí, conozco a Trump. Entonces, básicamente, es como que va tomando cosas de la realidad y los va ingresando, cosas inertes o personas, y las va ingresando en su delirio. Volvemos a lo mismo. Delirio poco creíble, mal sistematizado, es decir, cambia de un momento al otro, muta, polimorfo, es de diferentes maneras, ¿sí? Ese es el delirio paranoide dentro de la psicosis esquizofrénica paranoide. Dentro de la psicosis, pero fuera de las esquizofrenias, tenemos a los delirios no alucinatorios crónicos, los delirios no alucinatorios crónicos, en donde ubicamos el delirio paranoico. El delirio paranoico, gran diferencia, es un delirio monomorfo, es decir, tiene una sola idea directriz, muta, no muta, no cambia, siempre ese delirio tiene una idea directriz que no muta, no cambia, es monomorfo y que es creíble, bien sistematizado. Estoy hablando aquí en esta manera y me vestí de médico porque en realidad me está viendo el decano si yo estoy dando clases o no. O sea, puede ser una realidad que se adapte justamente a lo que es, nuevamente, si me permiten, la realidad que puede tener un docente, por eso se está grabando la clase. Es un delirio creíble, bien sistematizado, no muta, monomorfo y que se extiende en el tiempo. Siempre, muchas veces, está la cuestión de que es megalómano, es importante, el individuo se siente importante y al sentirse importante también tiene un componente que es es un componente que tiene en esa megalomanía de persecutorio. Como soy el más importante, me quieren dañar, hay un delirio, un pensamiento de perjurio que alguien me quiere dañar y yo me tengo que defender. Entonces el paciente tiene la situación de ser peligroso para sí y o para terceros porque se quiere defender, porque se siente amenazado. Ahora volvemos también a una cuestión del mecanismo delirante. La diferencia entre el mecanismo delirante del delirio paranoide que antes definimos y el paranoico es totalmente diferencial. El mecanismo delirante en la paranoia es interpretativo. Interpreto la realidad en forma delirante. Interpreto la realidad en forma delirante. Una paciente que nosotros les hemos mencionado en las cursadas, que tenía, que cuando recién aparecieron las antenas de DirecTV decía, las antenas esas la pusieron porque en realidad yo estoy participando en un reality show y a mí me filman por esas antenas. Y escúchame, el auto ese de allá y ese auto me debe estar a mí persiguiendo porque en realidad yo tengo una fórmula, la fórmula de Coca-Cola, y entonces el delirio es creíble, sistematizado y es interpretativo, interpreta la realidad en forma delirante. Sin embargo, el paranoide es el mecanismo delirante alucinatorio. Tiene alucinaciones. Y ahí nos vamos a lo que es la alucinación. Si nosotros queremos definir alucinación,
es la percepción sin objeto. Escucho, siento, veo cosas que no existen. En el delirio paranoide. En el delirio paranoico no hay alucinatorio. Es interpretativo. La alucinación, básicamente, respuesta, es la percepción sin objeto. Veo, siento o escucho cosas que no existen. La alucinación también se puede ir diferenciando de lo que es la ilusión, que es la percepción distorsionada de un objeto. Veo un objeto y esto también sirve porque puede darse en situaciones de ansiedad en donde, por ejemplo, ustedes están esperando a alguien en una calle y les parece que entre medio de la multitud aparece esa persona, sin embargo, pueden rectificar el hecho de que la persona que están viendo no es la persona que ustedes estaban esperando. En el delirio, en la alucinación, no se rectifica. Cree que la abuela está muerta y que está ahí y la sigue viendo. En la ilusión, me pareció ver a mi abuela muerta, pero ¿le parece en sí? No, en realidad era parecida, no, me equivoqué. Y la falsa alucinación, pseudoalucinación o alucinación intrapsíquica, es cuando tengo las alucinaciones sin compromiso de lo que son los órganos somatosensitivos. Siento, escucho y veo cosas dentro de mi cabeza. Veo a mi abuela. ¿A dónde la ve? Adentro de mi cabeza. Alucinación, falsa alucinación, alucinación intrapsíquica o la ilusión, como dijimos. Doctor, esta alucinación intrapsíquica sería la pseudoalucinación. ¿Sería lo Falsa mismo? alucinación, pseudoalucinación o alucinación intrapsíquica, exacto, son sinónimos. O sea, yo lo tenía como ejemplo a los pensamientos audibles. ¿Sería básicamente lo mismo? Exacto. Perfecto. Hay una situación en la cual el paciente muchas veces, por ejemplo, uno está hablando como yo ahora les estoy hablando, pero tiene alucinaciones intrapsíquicas y en realidad más que intrapsíquicas son alucinaciones porque escucha que desde arriba, por ejemplo, le están hablando. Entonces, el paciente puede llegar a negar la alucinación. Sin embargo, el paciente, uno lo ve en lo que se llama una mirada de éxtasis, muchas veces con contenido religioso, mirando hacia arriba, y eso se llama interceptación. Está interceptado. Es como que está escuchando a alguien que le está hablando y diciendo algo. Está hablando con ustedes y sin embargo corta. Lo que disocia de la conversación sería. Exacto. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Fuera de los delirios, ya estamos en psicosis. Ya fuimos a esquizofrenia con el delirio paranoide. Ya fuimos dentro de psicosis por fuera de esquizofrenia con los delirios no alucinatorios crónicos y nos vamos dentro de la psicosis no esquizofrénicas a los delirios alucinatorios crónicos, donde ubico la parafrenia. La o las parafrenias. A los fines de lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan, la parafrenia es un delirio fantástico, es un delirio poco creíble, es un delirio que puede tener contenido alucinatorio, pero tiene una gran diferencia con el paranoide. El paciente vive en dos mundos, el real y el de fantasía. En los otros dos tipos de delirio, creíble o no creíble, en lo que es delirio paranoico y delirio paranoide, el paciente está condicionado en toda su persona por ese delirio. Este paciente con el delirio parafrénico lo que hace es que justamente su delirio lo condiciona
pero en algún momento puede encapsularlo. Por eso hablamos de que es el loco lindo, el que vive en dos mundos, el real y el de fantasía. ¿Cómo puede ser un delirio parafrénico? Soy el rey de Italia. Muy bien, ¿vos sos el rey de Italia? Sí. ¿Podés ir a comprar el pan? Sí, doctor, deme que voy a comprar el pan. Y puede convivir en sociedad, salvo en una situación que pueda llegar a tener un brote, en donde justamente pierde el contacto con la realidad constantemente, se pone agresivo y corre riesgo para sí y o para terceros. Pero esa es la gran diferencia. Puede vivir en el mundo real y el de fantasía. En los otros dos casos, no. ¿Ok? Profe, Sí, ¿me escucha? sí. Sí. Pero perdón, la paranoia se puede vivir en realidad, ¿sí? La, ¿Cómo? parano- la paranoia, el En delirio la paranoico. El delirio paranoico tiene un delirio que va a condicionar. Todos los delirios condicionan a la persona a ese delirio y se van a manejar con ese delirio. Pero la realidad está distorsionada. Que usted piense que ve un carro, estoy hablando en neutro, ve un auto de policía y que el auto de policía lo viene persiguiendo usted, ¿sí? La viene persiguiendo usted y que interpreta de que, no a usted, sino al paciente, interpreta delirantemente la realidad, hace que falta el contacto con la realidad verdadera, transforma la realidad. Por eso el concepto de que interpreta delirantemente la realidad. Ok, gracias. Por favor. No sé si Virginia o Nancy vieron que alguien preguntaba por el... Acá. sí, En la esquizofrenia catatónica, el paciente puede presentar delirios y alucinaciones. ¿Es solo la parte motora? En realidad, cómo se presenta un paciente catatónico no tiene mutismo, no habla. Podría ser que haya tenido delirios y alucinaciones, pero no es lo que se presenta en el cuadro agudo de la catatonía. Es una psicosis del cuerpo, es una rigidez de todo el cuerpo, mutismo, negativismo, flexibilidad seria, quiere decir que cuando uno le mueve el brazo o la pierna, lo que sea, o la cabeza, queda en esa posición. Por como eso si fuera el cera, signo de es, cera. claro, el signo de la estatua, el signo de la almohada, porque si le mueve el brazo queda como una estatua, si le saca la almohada, la cabeza queda en el aire. La almohada psíquica. Dermografismo. Esta catatonia que la agarra a los pacientes, ¿cuánto tiempo duran? Eh, por ahí es media tonta la pregunta, pero No hay preguntas tontas, no No, hay preguntas tontas. mucho no puede durar. Si no revierte, el paciente fallece, porque es la única Ah, causa de muerte en psiquiatría que no es suicidio. Por Tiene alto índice, como dice la profesora Guini, alto índice de mortalidad porque hay un componente de todo lo que es la psiquiatría, hay un componente orgánico por excelencia. De hecho, etimológicamente, catatonía significa catástrofe del tono muscular. Y al haber una rigidez, como decía la profesora, ¿qué es Sí, lo que sucede? Se provoca rhabdomiolisis o aumento de dificultad. irradomiopatía. Ujú. Con eso empiezo a liberar proteínas por la destrucción del músculo, puede llegar a insuficiencia renal y morir el paciente. Y además Aparte, no toma líquido ni se alimenta, se de hecho, el deshidrata. profesor, claro, con lo que dice la profesora, el profesor Monchablón, que es el jefe de cátedra, otra de las cosas que planteé en su tesis doctoral hizo las catatonías como causa de adelgazamiento.
porque lo que dice la doctora, hay que ponerle soporte orgánico externo. Es un paciente que cuasi es para tratamiento en terapia intensiva. Sí, eso es lo primero que se hace. Se Tiene interna. Claro, perdón. Perfecto, sí. No, yo pensaba que las crisis estas duraban minutos. No, no. No revierte a eso, aparte sola. Perfecto. Hay hipertermia maligna, con lo Es que la profesora gravísimo. dice. Claro, tiene fiebre por más de 39 grados y está con totalmente, pregunta siempre de examen, totalmente contraindicado el tratamiento de la esquizofrenia catatónica con lo que es el uso de neurolépticos, de antipsicóticos de cualquier De tipo, cualquier tipo, sí. porque pueden provocar un agravamiento del cuadro, llevarlo a la muerte con lo que se llama síndrome neuroléptico maligno, que puede llegar a una mortalidad aproximada de 20% de los pacientes. Entonces, totalmente contraindicado el tratamiento con antipsicóticos y mucho menos con haloperidol. O sea, le damos no los típicos, sino los atípicos. Ninguno de ellos. Doctor, le hago una consulta. Perdóneme un segundito para terminar la cuestión. El tratamiento de elección de la esquizofrenia catatónica es la utilización de benzodiazepinas. ¿Cuál? El lorazepam. ¿Cómo? Vía intramuscular, por ende inyectable. Si en el caso de que el paciente no responde al tratamiento con psicofármacos como es la benzodiazepina, el lorazepam intramuscular inyectable, porque si yo le doy Valium pensando que el Valium es más miorelajante, el Valium no se debe dar intramuscular porque precipita y tiene una absorción errática, tengo que dar ese lorazepam intramuscular y por ende inyectable, y si no responde al tratamiento, debo pensar en la terapia electroconvulsiva. No mencionar terapia electroconvulsiva sin antes mencionar siempre y cuando el tratamiento psicofarmacológico no haya dado respuesta. ¿Es la que le pide autorización al juez o no? Hoy conviene poner en aviso al juez y dar conocimiento al juez o al juez de menores e incapaces de que se quiere realizar un tratamiento con terapia electroconvulsiva, electroshock, debido a que justamente no ha habido respuesta con psicofármacos. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí. Yo no escuché muy bien, pero la catatonía entonces no se puede tratar con ningún tipo de antipsicóticos, tampoco los típicos, ¿no? Los atípicos, Ninguno. perdón, atípicos. Ninguno. Por el síndrome Ninguno. neuroléptico maligno, ¿es eso? Exacto. Claro. ¿Y cuál fue el tratamiento que mencionamos? Lorazepam intramuscular, ¿eso? Para hablar con propiedad en un examen no digan lorazepam. Se utilizan benzodiazepinas en forma intramuscular como el lorazepam. Fíjense la diferencia entre contestar lorazepam y la forma en que les estoy diciendo. Bueno. ¿Sí? Es un consejo. Claro. Es un consejo. Hagan florido. No es para este examen. Es para siempre. Hagan florida su respuesta. El tratamiento para las esquizofrenias catatónicas es la utilización de benzodiazepinas. La más indicada y correcta es el lorazepam, debido a que hay que darlo vía intramuscular para que se absorba en tiempo y forma. De no resultar el tratamiento de el lorazepam inyectable intramuscular, debo pensar en la opción de la terapia electroconvulsiva, el electroshock.
que debo informar al juez de menores incapaces de la necesidad de pensar en esta opción terapéutica porque no responde al tratamiento con psicofármacos. La mortalidad de la terapia electroconvulsiva en el día de hoy, en nuestros tiempos, es de 1 en 200.000. Esto yo les aclaro, no es que cada 200.000 pacientes indefectiblemente uno va a fallecer, sino que son cuestiones en cuanto a la epidemiología. De 1 en 200.000. ¿A qué equivale 1 en 200.000? A una mortalidad muy alejada de lo que es cualquier otra cosa. Porque imagínense, y perdón, me estoy equivocando, antes la mortalidad era 1 en 200.000. Hoy día la mortalidad aumentó a 1 en 14.000. En los inicios del electroshock, la mortalidad era un individuo cada 200.000 en promedio. Hoy es 1 en 14.000. Ustedes me dirán, pero ¿cómo en la antigüedad había menos mortalidad y por qué ahora hay más mortalidad y no logramos tener menos mortalidad? Porque lo que mata no es el electroshock, sino la utilización de la anestesia. Hoy el electroshock se hace en ambiente quirúrgico, con una inducción anestésica, con la presencia del psiquiatra, mínimamente un enfermero y un anestesista que asiste al electroshock. Entonces, 1 en 14.000, imagínense que equivale a la mortalidad de una extracción de un molar. ¿Quedó claro? Sí, Doctor, profe, y en el resto de las esquizofrenias, las que no son catatónicas, ahí sí puedo utilizar antipsicóticos de primera o segunda generación, ¿no? Absolutamente. Sí, de hecho acá preguntan en el brote, en el brote psicótico, en la descompensación psicótica, se usa haloperidol y lorazepam intramuscular. La dosis, bueno, la dosis empieza con 5 miligramos de haloperidol y 4 miligramos de lorazepam en forma intramuscular y se puede dar hasta cada 2 horas. 26. 26, o sea, 4 veces. 5 por 4, 20, 2 por... La regla memotécnica, la escuela americana, como la doctora Guini lo plantea, la escuela americana dice que ante un brote psicótico, lo que tengo que hacer es dar 5 miligramos de haloperidol siempre y cuando el paciente no tenga indicado de que no hay que darle haloperidol porque en otro momento respondió mal o que tiene antecedentes de catatonía. Claro, no. Esquizofrenia catatónica. Si no tienes ninguna de esas situaciones, 5 miligramos de haloperidol intramuscular. Como decía la profesora, se esperan 2 horas. Si no respondió, se agregan 5 miligramos más de haloperidol y 2 de lorazepam. Si no responde a las 2 horas, lo mismo, y si no responde a las 2 horas, lo mismo. Recuerden, como regla memotécnica, que son 20 miligramos en total de haloperidol en total y 6 miligramos de lorazepam en total. ¿Qué es lo que sucede? Empiezo con 5 de haloperidol porque son 4 dosis. 5, 5, 5, 5. 5 por 4, 20. Y como el lorazepam lo agrego en la segunda etapa, 2, 2 y 2. Ahora, tanto la profesora Guini como la profesora Sachs sabe también que si bien esto es lo que se utiliza según la escuela americana, también se puede utilizar otras combinaciones de psicofármacos, a las cuales también lo llamamos cóctel lítico. Por ejemplo, se puede utilizar haloperidol, lorazepam y en su momento es una cuestión de gusto prescriptivo del médico, la prometacina, el Fenergan, que es un antipsicótico antiguo, pero que tiene un poder antihistamínico. Pero el que decía la profesora Guini es el aceptado por la Escuela Americana de Psiquiatría.
Doctor, yo tengo terapia una duda. electroconvulsiva ya no se usa, no se usa, no se hace. ¿Cómo? La terapia electroconvulsiva. Lo acabamos de plantear, En Mateus. catatonía, en Catatonía. descompensación psicótica con excitación psicomotriz, no. En catatonía. Dale. Las dos indicaciones básicas en donde yo voy a utilizar, siempre y cuando, como les dijimos, no haya respuesta con los psicofármacos, son la esquizofrenia catatónica y las depresiones graves con ideación suicida que no respondieron al tratamiento con psicofármaco, en donde también, como los compañeros plantearon, tengo que dar aviso al juez que como corre peligro la persona, riesgo de muerte, y no ha tenido respuesta al tratamiento con antipsicóticos y antidepresivos, debo utilizar o pensar en utilizar la terapia electroconvulsiva. Perfecto, gracias, profe. Por favor. Doctor, yo con respecto al tratamiento de la psicosis catatónica, no logro entender cuál es el fundamento de darle un fármaco calmante a un paciente que está inmóvil. ¿Cuál es el efecto que estamos esperando? ¿Cómo? Mío relajante. ¿Una cuestión solo muscular, digamos? Y fíjese que catatonía es catástrofe del tono muscular, ni más ni menos. O sea, no esperamos que empiece a moverse, sino que tenga como... Esperamos que se relaje. Ok, es por eso nada más. Bueno, a ver, es por eso nada más. Usted sabe que hay ciertas cosas que están descritas y si nosotros tomamos algunos prospectos, el mecanismo de acción de muchos medicamentos dice, se presupone que, se piensa que, se estima que. El lorazepam, por ejemplo, como benzodiazepina, la doctora Guini se formó con el profesor Monchablón, como yo, y hay un tipo de esquizofrenia, de psicosis, perdón, que es desde la Escuela Alemana de Psiquiatría, que nosotros no les pedimos esto, pero es una psicosis cicloide, es una psicosis que tiene restitución ad integrum, cosa que nunca en las psicosis comunes existe, sino en este cuadro, y se trata con lorazepam. Ahora, el por qué resulta que responden al lorazepam y a otra cosa no, no se sabe, pero el tratamiento es con lorazepam. Y el paciente interepisodio vuelve con restitución ad integrum. En la esquizofrenia ustedes saben que hay defecto esquizofrénico entre brote y brote. O sea que la especificidad farmacológica del lorazepam es importante en este tipo de cuadros, digamos, no es que cualquier benzo. En este cuadro, porque ya le digo, la benzodiazepina, justamente, si nosotros damos pensando que esto lo van a ver lamentablemente muchas veces, le aplican a un paciente un Valium, es decir, un diazepam intramuscular, y tiene una absorción errática y precipita en el músculo. Entonces, la benzodiazepina de elección es el lorazepam. Ahora, les tiramos un dato. Hace poco tiempo ha aparecido en el mercado una formulación de diazepam, el conocido Valium, intranasal. Entonces, si bien todavía no está autorizado para utilizarse en el tipo de casos de catatonía, podemos presuponer que el hecho de saltar el primer paso hepático y saltar la cuestión de tener que ser absorbido a nivel muscular y que pase directamente por la base de lo que es la lámina cribosa del etmoides al cerebro, tener una mayor respuesta. Pero eso es muy novedoso y de hecho no se lo vamos a pedir que lo esgriman en el examen. Está Acá perfecto, muchas gracias. preguntan si la elección del antipsicótico de primera o segunda generación se refieren a típicos y atípicos. Depende de los síntomas positivos. En una descompensación psicótica aguda se utilizan antipsicóticos típicos, el haloperidol, por ejemplo. Para el tratamiento de mantenimiento de cualquier psicosis y cuando el paciente ya puede tomar por vía oral, se utiliza un atípico por el perfil diferente de efectos adversos.
Una pregunta, de todos los que están acá, porque tenemos varios grupos, ¿quiénes son de salud mental 2? Pongan la manito que van a dar final el 20. Yo, doctora. A ver, no, pero pongan la cámara porque si no, no los veo. O pongan la manito. Yo, doctora. Bueno, hay muchos que no tienen la cámara. 3, 6, 9, 12. Están anotados para el 20, ¿no? Para dar examen el 20. ¿Sí? Los demás son de salud mental 1 y de los que van a dar final de carrera el 13. ¿Quiénes ahora saquen la manito los de salud mental 2 y levanten los que van a hacer, que son de final de carrera? Final de carrera no hay nadie. Bien. Un repaso final de carrera no hay nadie. Entonces los demás son de salud mental 1. ¿No? Sí, tenemos en total 69 alumnos, más Claro. 3 otros. Y no conté exacto cuántos uno. Bueno, yo, que son salud mental 2. 1, 2, 3, 4. No hay nadie de la PFO. 7, 8, 9. ¿Hay alguien de la PFO? 12, 13. Sí, serán de salud mental 2 menos 14, 15 y de salud mental 1 más, ¿no? Bien. Y del final de carrera acá tenemos 3 o 4, a ver. Perfecto. 4. Muy bien. 5. Bien. Bueno, no, porque como todas las preguntas eran de farmacología, quería saber la distribución de... Sí, sí. ¿Qué otra pregunta? A ver, un mensaje nuevo. Profe, yo soy de salud mental 2 y tengo hay un tratamiento que no lo termino de entender, que es el del trastorno bipolar. Entiendo que el trastorno bipolar es un trastorno que va desde la manía a la depresión, y yo estuve viendo el Power para tratar de entender el tratamiento, y entiendo que el tratamiento que explica el Power es el que depende la manía, la hipomanía o la depresión. Yo a un paciente que ya está diagnosticado, ¿cómo lo trato? Bueno, ¿Vas vamos a vos hacer o lo voy siguiente. yo, A ver. Virginia? Sí, se lo digo resumido. Siempre, Porque perdón, no mencionó la eutimia. por eso, en todas las fases, estabilizadores del estado de ánimo. Ok. Llámese carbamazepina, ácido valproico, topiramato. Bueno, el estándar de los estabilizadores es el litio. Si La eso- primera elección como estabilizador del humor, como dice la profesora Guini, es el litio, el carbonato de litio. El El problema es, problema, ahí está, el el rango problema es, terapéutico que hay que monitorear la litemia porque el rango terapéutico es muy estrecho. va de Entonces, puede ser 0,08 miliequivalentes litro a 1,2 miliequivalentes litro. Es decir, el rango terapéutico, como la profesora dice, es muy estrecho porque la concentración mínima óptima frente a la concentración mínima tóxica está muy cerca. claro. Si yo no puedo medir litemia, es decir, litio, concentración de litio en sangre, la segunda línea de tratamiento como estabilizador del humor es lo que mencionó la profesora Guini, que son los estabilizadores del humor, que son todos los antiepilépticos. Eso Ahora, en todas las fases. Ahora, claro, lo que me preocupa, quiero decirles en relación, ahora seguramente la profesora va a continuar, pero recuerde que tenemos la fase positiva, que es la manía o hipertimia placentera, la fase negativa o depresiva, que es la hipertimia displacentera, y la fase de eutimia, que está en el centro, que es cuando el paciente está compensado,
Y en esas 3 fases, como la profesora Guini planteó, debo utilizar indefectiblemente antipsicóticos. No, estabilizadores. En los polos, perdón, no antipsicótico, estabilizador del humor. Ahora, ¿por qué mi fallo recién? Hay antipsicóticos como la quetiapina y la olanzapina que están aprobados por la FDA, la autoridad regulatoria de los Estados Unidos, como estabilizadores del humor también. Pero esos antipsicóticos, no sé si querés que siga Virginia o seguís vos. Déjame terminar el concepto. Los antipsicóticos los voy a tener que utilizar indefectiblemente en el polo positivo, la hipertimia placentera o manía, y en el polo negativo, la hipertimia displacentera o depresión. Está en discusión la utilización de antidepresivos en la fase de hipertimia displacentera, de depresión, porque podría ser que utilizar un antidepresivo para mejorar el ánimo switche el paciente a manía. De hecho, la bibliografía indica que el antipsicótico con menor poder, el antidepresivo con menor poder de switcheo es la paroxetina, que es un IRS, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Pero está en discusión si se agrega un antidepresivo o no. ¿Quedó claro? Sí. Y en la fase maníaca, si hay mucha excitación y conductas auto o heteroagresivas, un antipsicótico también. Sí. Y En la depresión manía. también. Y en la depresión, si se diera un IRS, siempre tiene que estar acompañado de un estabilizador o un antipsicótico, y actualmente está aprobada la quetiapina, 300 miligramos, para el tratamiento de la depresión bipolar, como monodroga. Nosotros nos quedamos tranquilos con que ustedes sepan Que en todas las fases en todas estabilizadores. las fases eutimia, que hay normalidad en la afectividad, porque es un trastorno de la afectividad, eutimia. En la hipertimia placentera, que es el polo positivo de la manía, o la hipertimia displacentera, que es el polo negativo, la depresión, estabilizadores del humor. Por excelencia, el litio. El litio ya describimos que también es nefrotóxico, cardiotóxico y el rango terapéutico es muy estrecho. Si no puedo utilizar el litio, utilizo como segunda opción los antiepilépticos. Sumado a eso, que en cualquiera de las 3 fases es que utilizo este tipo de medicamentos, en manía o en depresión, que recuerden que están dentro de la psicosis, la enfermedad bipolar o trastorno bipolar hoy en día, debo utilizar antipsicóticos. Y se puede agregar, como decía la profesora, el antipsicótico tanto como antipsicótico en sí, o nuevamente la FDA ha aprobado la quetiapina a 300 miligramos como tratamiento para depresión psicótica. Porque tenemos la depresión neurótica, en donde el paciente tiene conciencia de enfermedad, no perdió contacto con la realidad. Bueno, pero es bipolar, no sería. Gracias, No es profe. un paciente bipolar. A ustedes. Otra pregunta. Si el tratamiento de los trastornos de personalidad se basa en psicoterapia, antipsicóticos y benzodiazepinas en lo agudo. En los trastornos de personalidad, sobre todo en el clúster B, digamos que es el de los inmaduros, predomina la ira, la irritabilidad. Y también se puede usar psicoterapia, funcionan más las cognitivas conductuales en este espectro. Se trata sintomáticamente. Si hay mucha irritabilidad, también funcionan los estabilizadores de estado de ánimo y los antipsicóticos. Las benzodiazepinas se tratan de no utilizar porque en general estos pacientes tienen comorbilidad con abuso de sustancias. Y las benzodiazepinas son también fármacos que se utilizan en abuso. Recuerden que los trastornos de personalidad
anteriormente se lo llamaba locura moral y luego se lo llamó psicopatías y hoy se lo llama trastornos antisociales. Entonces, el paciente, el individuo, en realidad no tiene una patología, tiene una forma de ser, mala forma de ser al fin. No se conlleva con lo que son los valores de la sociedad que lo rodea. No tiene la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro y saber que no debe dañar al otro. Entonces, en ese tipo de patologías, no patologías, sino en ese trastorno de personalidad, ubicamos individuos que son peligrosos por la sociedad porque, por ejemplo, si su psicopatía se basa en asesinar, en violar o lo que fuera, no va a ir a consulta porque tiene sentimiento de culpa por empatía, sino que justamente disfruta haciendo el daño. Por eso ahí nos tenemos que ir al artículo 34 del Código Penal, que es imputabilidad versus inimputabilidad, que es el momento en el cual el individuo se evalúa para saber si al momento de cometer el hecho delictivo tenía conciencia de sus actos. Si tiene conciencia de sus actos, es imputable. Si no tiene conciencia de sus actos, porque no está en contacto con la realidad, es inimputable. Entonces, como la profesora Guini planteaba, artículo 34 del Código Penal, porque ahí están preguntando por forma escrita. Entonces, tengo que ver esto. Y lo que la profesora decía, cuando toca tratamiento a un individuo que muy factiblemente sea en el ámbito carcelario que tengamos que atenderlo, porque no va a ir a consulta porque él tiene síntomas egosintónicos, es decir, son parte de su yo, como el psicótico tampoco tiene conciencia de enfermedad porque son parte de su yo. Entonces son síntomas egosintónicos. Están en sintonía con su yo. Diferente es al neurótico que tiene conciencia de enfermedad y al tener conciencia de enfermedad tiene síntomas egodistónicos. Le molesta eso que siente porque se da cuenta que ha perdido la esencia de su personalidad. Doctor, una pregunta. Hay una pregunta de Salud Mental 1 en el Sí. chat. Sí, espera un segundo que terminamos con Salud Mental 2 y después preguntamos si hay más de Salud Dale, Mental 2, dale, si no dale. seguimos con la 1. Tengo una consulta Sigue. sobre estos trastornos Ahí de hay una en el chat, la diferencia entre ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Está dentro, ambas están dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora, el trastorno de ansiedad generalizada es, el paciente tiene una ansiedad exacerbada todo el tiempo, preocupaciones, pero no tiene los signos y síntomas del ataque de pánico, que si lo leen en el PowerPoint que les pasamos, hay 14, sí, entre signos y síntomas hay como 14, que de los cuales tiene que tener 5, taquicardia, palpitaciones, mareo, sudoración, miedo a morir, miedo a volverse loco, bueno, de todo eso y que es agudo, ese es el ataque de pánico. En cambio, la persona que tiene ansiedad generalizada está todo el tiempo preocupada, pero no está en ataque de pánico. De hecho, el ataque de pánico empieza y termina con medicación más rápido. ¿Mm? En cambio, la persona que tiene ansiedad generalizada está todo el tiempo sobre preocupada por cosas reales, pero con exageradamente preocupada. ¿Tá? No tiene ataque de pánico. Y después, bueno, vienen personalidades tipo C. Las personalidades tipo C son las evitativas, son como parecidas a las neurosis graves y depende básicamente, sé que dependen de otras personas para decidir en general el tratamiento de las personalidades que son las obsesivas, evitativas y dependientes
son muy parecidos a los tratamientos de ansiedad, que son ansiolíticos y antidepresivos. Y psicoterapia, no, puede ser, psicoterapia siempre se recomienda, pero en muchos casos se necesita también un tratamiento farmacológico para disminuir esa ansiedad. ¿Mm? Bien. ¿De salud mental 2 hay más preguntas? Sí, yo tenía dos preguntas muy puntuales de A ver, psicosemiología. ¿En qué paciente podemos encontrar como síntoma la hipermnesia? el paranoico. ¿El paranoico? ¿Y trastorno Ujú. obsesivo compulsivo o bipolaridad no? También podría ser, sí, en el TOC también. Se acuerda Sí. detalladamente y revisa las conversaciones y se acuerda de todo detalladamente, en el detallista, sí. Ok, y en la bipolaridad, En la hipomanía, porque la manía ya está, la atención está disociado, no tiene una atención clara y fija. ¿Mm? Tiene lo que se llama hiperbulia improductiva de Bunke. Claro. Esa es la Es tipo 1. decir, Entonces no hace, puede, pero no termina nada, como dice la no, profesora. está como disgregado, está claramente psicótico en la manía. Claro, esa es en la de tipo 1, digamos. Ujú. Y después hay un signo semiológico que no está explicado, que es eco del pensamiento. ¿Qué es ese? ¿Qué significa? Eco del pensamiento. Es en la psicosis también. Creen que lo que piensan hace eco. Es un síntoma claramente psicótico, como una disgregación, ¿no? O sea, como en su cabeza resuena el pensamiento. Claro, como que También le se resuena. llama pensamiento rumiante o pensamiento larvado. Mm, Todo el tiempo es como el rumiante. Se ubican en los animales rumiantes, aquellos que están como los camellos todo el tiempo, o la llama, que es como que está masticando. Por eso pensamiento rumiante o el pensamiento larvado, porque sería es una cuestión a nivel, digamos, poética, como que una larva está dándole vuelta constantemente por el cerebro. Pero no es similar a la rumiación de los pacientes con ansiedad, no. El paciente con ansiedad, la rumiación en torno a qué. No, algún tema que le preocupa, viste que hoy se usa mucho el término rumiación cuando hay una Sí, preocupación. pero ahí tenemos el problema. Se utiliza en una forma que la rumiación mental, a ver, en la gravedad de la psicosis condiciona a la persona. En el ansioso le agrega ansiedad. Ok. Pero vos sabés, lamentablemente, me permito tutearlo, lo puedo tratar de usted también, el hecho de que justamente está la cuestión de la situación de que muchas veces se utiliza, este está psicótico, este está depresivo, ¿sí? No, el TOC no continúa siendo parte de los trastornos de ansiedad en el DSM-5, porque el síntoma principal no es la ansiedad, sí, secundario, sino las obsesiones y compulsiones. La anterior, Ale, si querés contestar. ¿Cuál es la anterior? Síndrome Lo serotoninérgico. perdón, no solo del TOC salió el trastorno, vos dijiste recién que del TOC salió, ¿Qué cosa? del TOC se sacó el trastorno de ansiedad. Sí, se lo De sacó. los trastornos de ansiedad generalizados se retiraron del DSM-5 el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y además se sacó lo que es el estrés postraumático, Sí, porque son porque distintos. Sí. pueden presentar alucinaciones, delirios y alucinaciones. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada se ubica netamente en la parte neurótica, y el trastorno obsesivo compulsivo, como decía la profesora, y el estrés
postraumático pueden tener delirios y alucinaciones o interpretaciones delirantes también. Yo tenía un paciente que tenía un estrés postraumático, que había estado en la Segunda Guerra Mundial y había peleado contra los alemanes, y cuando pasaba por enfrente de una verdulería, si veía un cajón de berenjenas, creía que eran, interpretaba delirantemente que las berenjenas eran granadas alemanas y hacía cuerpo a tierra. Profe, ¿Sí? ¿cuál va a ser la modalidad de salud mental 2? No, la modalidad siempre en todas las... A ver, en lo que es la PFO no queda duda que la modalidad es en las diferentes estaciones. En Salud Mental 1 y Salud Mental 2 tenemos la siguiente situación. La modalidad se basa en disponibilidad de aulas, cantidad de alumnos y cantidad de docentes para evaluar. Así que la modalidad puede ser oral, escrita o choice, o un complemento de una con otra. Para ustedes tener la tranquilidad de saber que saben, es un viejo adagio que me dejó mi padre como médico, que me dijo: si vos sabés hablar del tema, lo sabés. Si no sabés decirlo, no lo sabés. Si ustedes estudian de esa manera, van a poder decirlo en forma oral, escrita o contestar un choice. Esto no queda nada más que para, como enseñanza, si me permiten, para esta instancia, sino para el resto de la carrera. Si ustedes saben explayarse, decir sobre un tema, es porque ustedes lo saben. Si no lo pueden expresar en forma oral, básicamente, no lo van a poder hacer en forma escrita ni van a poder contestar un choice. ¿Ok? Como la institución, ustedes saben, hoy estamos en construcción, muchas veces hay necesidades de aulas, muchas veces puede ser de que el número de alumnos sea muy grande, que por X motivo no tengamos, si bien siempre tenemos la mayor cantidad de docentes que van a evaluar, y nuestro mayor deseo es evaluar en forma oral para poder disfrutar de poder ver cómo ustedes se expresan, porque creemos que es la forma en la que más florida podemos llegar a saber cuánto saben ustedes. La otra situación que puedo aconsejarles es cuando, como yo les decía, si vamos a hablar de un delirio paranoico, parafrénico, no dejar por fuera el paranoide. Y por otro lado, definir delirio y definir en dónde están. Esto que yo nuevamente planteo, tratamiento lorazepam. Bueno, el tratamiento son benzoazepinas del tipo de lorazepam intramuscular debido a que no precipita. Hacerlo florido. En el examen uno tiene que demostrar al docente, a manera de darle una clase, una pequeña clase, una breve clase, el hecho de que ustedes saben ese conocimiento. Porque hoy día, quizás en otros tiempos, era el solo hecho de que ustedes sepan, pero hoy día también el hecho de que ustedes se lleven ese conocimiento nos da la seguridad de que ustedes el día de mañana no se expongan a un riesgo de una mala praxis. ¿Ok? Profe, una consulta. ¿La neurosis está dentro del trastorno de ansiedad, de los trastornos de ansiedad? No, los trastornos de ansiedad están dentro de las neurosis. Igual en la psiquiatría americana, en el DSM, no existe la palabra neurosis. Exacto, pero la neurosis es un Es de cuadro, psicoanálisis, la neurosis. es un cuadro en donde hay conciencia de enfermedad y los síntomas cardinales son la angustia y la ansiedad. Y los síntomas, como planteamos, son ego distónicos.
el paciente se da cuenta que está enfermo, que tiene algo que le disgusta y que deja de ser la persona, y por eso es que justamente va a consulta diciendo me siento mal porque siento que no soy yo. Imagínese si está con un trastorno de ansiedad, justamente cómo se va a sentir para poder ir a consulta y de esa manera tratar de volver a ser la persona que alguna vez fue. Yo pensaba justo igual que la compañera, profe, que estaba dentro de la ansiedad justamente por ser la culpa y el miedo No, 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 no. para la psicoanálisis, la neurosis en sí, pensaba que estaba dentro por eso. La neurosis engloba eso. Por eso Ah, la neurosis también tenemos una depresión no bipolar, no psicótica, que es no hay pérdida de contacto con la realidad, que se puede definir como la tristeza profunda que se extiende en el tiempo y que condiciona a toda la personalidad, a tal punto que los individuos con depresión neurótica describen el sol negro. Hace unos años hubo una serie en Argentina que se llamaba Sol Negro, porque el paciente cae en tal grado de tristeza profunda, de desesperación y desesperanzado, pierde la esperanza, que se describe que estos pacientes no sienten el calor del sol ni las fulguraciones del sol, es decir, no ven al sol del color fuerte y amarillo que está. Entonces la depresión también está dentro de las neurosis, igual que los trastornos de ansiedad generalizados, ¿no? Bueno, ¿Vamos bien? más preguntas de dos. ¿Hay? Bueno, pasemos un rato a salud Yo, mental 1 y cualquier yo cosa los voy a cerramos. dejar, Ale, entonces, Bueno, porque perfecto. tengo pacientes. Hasta luego. Los esperamos el jueves, vengan tranquilos, que de la modalidad que se tome, se les toma adecuadamente. Como siempre. Así que Y tranquilos. sepan que para nosotros, como cualquier docente normal, para nosotros, si hay algo que provoca dolor y que provoca un sentimiento de tristeza, es tener que evaluar un alumno que no esté en condiciones de aprobar. Porque la verdad que es mucho más agradable aprobar a alguien que desaprobar a alguien. Y el desaprobar implica justamente hasta una cuestión de una complejidad que, imagínense, se los digo en forma irónica, si el alumno aprueba, para el docente firma lo que es el acta, pasa la nota y se terminó. Si un alumno desaprueba, imagínense toda la cascada de cuestiones que vienen. Hay que poner la nota, hay que volverla a tomar, hay que pasar la nota. Hasta les diría que cínicamente no conviene que un alumno desapruebe, pero vuelvo a decirles, como parte de lo que es la cátedra, que para nosotros es una gran tristeza el hecho de no poder decir estás aprobado, porque la cuestión es que sentimos inclusive que no pudimos contagiarle, si se puede utilizar el término, la pasión que tenemos por el conocimiento. Y la verdad es que en un docente provocar una situación de tristeza en un alumno no está. Lo que sí les digo es que nadie va a probar que no sepa, porque hoy no solo es que no sabe y que por ende, si no sabe, el problema es que el día de mañana puede provocar un daño en un paciente y sumado a eso puede provocar un daño a sí mismo. Entonces, tenemos esas situaciones. Por eso estos espacios para poder apoyarlos. Y no, ustedes todavía no, pero casi todos los alumnos de la PFO lo saben, y aquellos que se han recibido, tenemos el honor de que
muchos exalumnos forman parte hoy de la cátedra, como es el doctor Ricardo Monteverde o el doctor Martín Boneo, que fueron alumnos, y yo mismo fui alumno de la cátedra, y que recibimos constantemente consultas de exalumnos porque seguimos en contacto y esas son las tradiciones médicas que nosotros queremos dejarles como legado. No se termina el nexo entre el docente y el alumno cuando se termina de rendir las materias. Esto sigue por el resto de nuestras vidas mundanas. Bueno, yo los veo el jueves Sí, y esperemos que no tengamos la tristeza de desaprobar a nadie. exactamente. No, no es nada agradable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Nancy, Rodrigo. licenciada Sachs.